Hey, soy Mariana y esto es ¿Cómo lo hacen? El podcast donde aprendemos cómo creadores, emprendedores, profesionales y organizaciones hacen lo que hacen. Hay momentos en la vida donde ya no se trata de mejorar, ni de crecer, ni de sanar. Se trata de soltar completamente lo que fuimos porque ya no hay nada ahí que nos sostenga. Este episodio es sobre eso, sobre cuando la única opción es reinventarte desde cero. Y hoy hablo con Rebe, una mujer que se animó a dejar atrás una versión completa de sí misma, no porque fuera débil, sino porque ya no era verdadera. No vamos a hablar de fórmulas ni de finales felices, vamos a hablar de lo que se rompe, de lo que se calla y de lo que se vuelve, de lo que vuelve a nacer cuando una mujer se elige de nuevo. Bienvenida, Rebe. Hola, qué gusto estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, más bien por acompañarnos en esta tarde de té, de lluvia, de frío y hablar sobre un tema tan interesante, tan personal y tan natural como es el reinventarnos desde un punto de vista completo. Es decir, no es ni la mejor versión de mí misma, es una completa nueva porque así las circunstancias lo quisieron. Sí, correcto. Cuesta bastante como llegar a ese punto y entender que así es como tiene que pasar a veces en la vida, ¿no? Sí. Y que tenemos que afrontarlo, aunque no queramos. Creo que esa es una de las partes que con lo que más nos cuesta lidiar, que no queremos, pero hay que hacerlo. Rebe, bueno, tenemos tecito en mano y para darles un contexto a nuestros oyentes, para nosotros es súper importante el contexto. ¿Quién es Rebe? O sea, ¿quién es Rebeca? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hace? Porque me gustaría poder... Bueno, yo ya conozco tu historia, por eso estoy fascinada y me encantas y me fascinas. Y estoy súper enamorada de la personalidad que tenés, de cómo afrontas las cosas en la vida y me parece importante que se sepa qué has tenido y por qué tuviste que reinventarte, teniendo el éxito que tenés. Entonces vamos a empezar por ahí porque primero queremos saber cómo hiciste lo que hiciste y ya luego pasamos a la parte que nos interesa también sobre reinventarnos. No, pero antes de eso, en serio, muchas gracias. Me siento halagada con todo lo que dice porque uno pasa cosas difíciles, ¿verdad? Y es lindo escuchar de cómo a uno lo ven. Pero bueno, mucho gusto para todos los que no me conocen. Soy Rebeca, pero me pueden decir Re, me gusta que me digan Re Jiménez. Tengo ya 37 hermosos años. Soy mamá de una niña preciosa de 7 años. Estoy actualmente casada, felizmente casada. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de pues la trayectoria. Para contar un poco, para poder como entender absolutamente todo lo que actualmente pues estoy haciendo o he buscado. Siempre cuento esta historia de que cuando tenía 6 años, nunca se me olvida cuando fui al Museo de los Niños y estaba aquel hermoso robot de Franklin Chan. No sé si se acuerdan o algunos tuvieron el chance de verlo, otros no sé. Y desde ahí me interesó siempre todo lo que tenía que ver con el espacio. Me parecía increíble, fascinante. Pero bueno, crecí, la vida pasó, hace muchos años, en los 20 tal vez no había tanto acceso a como hay hoy en día. Y como le digo a todos los chicos siempre, o sea, realmente tienen bastante información, becas, de todo. Entonces, bueno, en el área profesional en realidad intenté entrar como a varias, por así decirlo, carreras que al final no se dieron. Pero mi corazón siempre ha estado en el área de educación. Y mientras iba navegando esa parte, pues tuve en realidad el privilegio, por así decirlo, que pude tener acceso a aprender inglés. Y la verdad creo que eso fue lo que me abrieron las puertas, lo que me abrió las puertas a lo que actualmente pude llegar a obtener con eso en las empresas en las que entré, aunque me dieron las oportunidades. Y básicamente, después de, bueno, casi como todo mundo que sabe inglés entra a un call center, ¿verdad? Esa vida. ¿Estuviste en un call center? Sí, Yo claro. también. En uno que empezaba con eso. Un momento estuve ahí, sí, porque Sí, fue mis inicios interesante. fueron así. Bueno, gracias. Duro. O sea, vamos a ver. Empezar con un call center es trabajón, esto es trabajo honrado, no es el mejor ambiente. No, yo pasé un momento, o sea, fue oscuro el proceso, pero me permitió ser independiente con probar la independencia. Sí. En mi primer trabajo y lo agradezco bastante. ¿Cómo lo sentís? Sí, bueno, a mí en realidad en el primero que estuve, la verdad no fue un ambiente tan
tan malo, Ajá. que yo creo que eso fue como quien dice mi relación tóxica, o sea, fue buena, pero lo digo así porque yo regresaba a ese lugar. Realmente me gustó mucho el ambiente, aunque claramente pues había momentos, ¿verdad? O sea, complejos, tensos y todo lo demás, pero era interesante cómo evolucioné porque la verdad, o sea, yo me vuelvo esos años y yo digo, Rebeca, o sea, ¿en qué pensaba? Siempre estaba en las nubes, ahora en la luna, porque yo después de que yo me fui a esa empresa y regresé al tiempo que luego estuve en ese año, porque a uno como que lo castigaban y no podía, ¿verdad? Regresar, estuve en algunas varias, que bueno, al final en realidad dije, no quiero estar acá y me fui. tuve la opción de irme en realidad. Y luego regresé a esa empresa con la que había iniciado y yo decía, cuando volví a regresar, dije, pero ¿cómo antes no? O sea, esto había, o por ejemplo, como que daban puntos y uno podía conseguir cosas. Nunca me di cuenta que tenía puntos y fijo los perdí, cosas así, no sé, interesante. Pero bueno, ahí empieza como cuando regreso en el 2010. Yo empecé desde el 2007 en mi carrera profesional, hace un tantito. Y en el 2010 regreso a esa empresa y pues regreso en la parte de back office, software. Y pues se me abren las puertas, empiezo a aprender acerca del licenciamiento, luego entender cómo funcionan los clientes, ¿verdad? Trabajar con ellos, con contratos, se me siguen abriendo las puertas y empiezo a aprender acerca de lo que es todo data analyst. Y ahí es donde, creo yo, fue como un punto muy importante en mi vida, donde realmente, creo que todos han tenido ese punto donde realmente fue un burnout, porque trabajé tanto que uno ocupa un balance en la vida, ¿verdad? Sí. Y ahí aprendí muchísimo, eso sí. O sea, eso fue lo que a mí yo siento que me dio todo el conocimiento de lo que tengo ahora. Mi jefa creyó en mí en ese momento realmente y eso siempre lo agradezco. Ella vio en mí lo que a veces uno no ve y ese potencial y bueno, lo pude aprovechar. Fue muy duro, o sea, fueron varios años porque ahí fue donde entendí todo lo que era con proyectos, freelance management, todo lo demás, estuve a cargo de personas, entrenar, muy lindo, pero luego me di cuenta que en realidad tampoco eso era como muy sano, por así decirlo. Ya en ese momento mi hija había nacido y yo sabía que tenía que hacer un quiebre ahí y decido pues, apartarme como de eso y volver a retomar. Había intentado años antes, pero no se había dado lo de educación y fue cuando entré como a educación de preescolar. Pero por circunstancias de la vida y porque admiro muchísimo a la gente que tiene la opción de poder seguir y estar ahí económicamente hablando, es difícil. Sí. Y después yo con mi hija, nosotras dos solas, o sea, sí teníamos apoyo y todo lo demás, pero igual era más como yo sé que yo me tengo que hacer cargo y estar ahí siempre, pues volví a buscar el camino de software y me quedé por ahí y seguí aprendiendo. Entonces eso es un poco en esa parte, pero hace unos años atrás, 4 tal vez, 3, 4, yo me dije, yo no quiero llegar a mis 40 años y pensar que no intenté algo que siempre quise, que era la parte que siempre me ha llamado al espacio, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo ahorita nada, no sé cómo se hacen, no entiendo, pero voy a compartir trivias en mis redes. Y cuando empecé a compartir, una persona llegó a mi perfil y me dijo como, hey, mira, ¿por qué no quieres aplicar a estas organizaciones? Puedes conectar con otras personas que inclusive son entusiastas del espacio. Y dije como, claro, ¿qué puedo perder? Sentía que no tenía nada, pero dije a todos sí. En ese momento era mi vida, todo sí. Bueno, estuve la gran oportunidad de poder ir a un congreso, que es con una ONG enfocado en jóvenes profesionales, estudiantes, que se llama Space Generation Advisory Council. Y ahí conocí a muchísimas personas y fue cuando empecé a conectar con lo que actualmente hago. Y fue increíble porque, como han escuchado, no es como que yo tenga acá como que una licenciatura y maestría y nada. Cuando yo llegué allá, yo dije, ¿qué voy a hacer con tantas personas que tienen doctorados acá? ¿Qué tengo yo que aportar? Y la verdad, lo único que pensé, y eso me ayudó muchísimo, fue no me voy a poner expectativas y no voy a poner expectativas a esto. Y la verdad fue lo mejor que me pudo pasar. Sí. Y fue increíble, aprendí muchísimo, realmente pude aportar y me sentí súper bien, fue increíble. Un momento para mí, o sea, estar al frente del proyecto para algunos que saben que la NASA, que es regresar a la Luna, de Artemis, estar exponiendo al frente de ellos era como, wow, estoy acá, ¿verdad? Haciendo todo esto, conectando con personas. Pero bueno, regreso a Costa Rica y recibo el apoyo de personas para poder seguir trabajando en eso y creyendo. Y gracias a eso pude trabajar como en otros, les llamamos Research Papers, para poder presentar.
siempre he tenido el sueño de tener acá, o que los chicos y niños, como tal vez yo no tuve esos campamentos espaciales, normalmente tenemos que salir de Costa Rica para poder tener eso, o tener dinero, ¿verdad? Claramente, entonces tal vez no es tan equitativo para todos o accesible. Entonces de ahí nace la actual ONG en la que soy directora, y tengo hay dos directores más que con ellos todos juntos, o sea, nació esta idea de la ONG que se llama Orion Outreach, y es enfocado, es en STEM, en espacio para chicos de 5 a 17 años, en toda esta área para poder crear oportunidades y que se pueda aprender, o sea, que se diviertan aprendiendo, ¿verdad? Sí. Luego de eso también se me abrieron las puertas, he podido trabajar en otros congresos, voluntariados enfocados en empoderamiento de mujeres, dar charlas. Y actualmente soy parte de ACACIE, que es la Asociación de Aeronáutica, Ciencia, Espacio, Ingeniería y Espacio. Es un poquito largo, pero acá estamos. Y soy parte de las directoras en la parte de educación y talento. Entonces, bueno, todos estos proyectos y estas cosas en realidad estoy muy agradecida que se han abierto las puertas y poder aportar y crecer en esta área. No, sí, un perfil bastante completo, bastante bonito, y yo sé que, bueno, tal vez las personas que están en esta posición como la tuya de crear programas, crear eventos, crear cosas, o no ven el impacto que están creando en otras personas porque no es algo tangible, es algo que sucede en el interior de cada ser humano, pero el impacto que estás creando en muchos jóvenes, niños, niñas, en tu hija propiamente, que tiene este ejemplo, vas a verlo reflejado en unos años, es una inversión a largo plazo, pero te prometo que van a ver otras personas, otros niños, cuando ya estén grandes, ya sean adultos, adultas, hablando en un podcast de, mira, yo fui a este campamento espacial y me cambió la vida. O sea, lo que estás haciendo es una labor muy importante y felicidades por eso. Muchas gracias. Entonces, las personas tal vez pensarían, bueno, tiene una trayectoria, una carrera muy perfecta. Es más, ustedes pueden ir a las redes sociales de cualquier persona que sea líder en su industria, y jamás lo que a uno se le pasa por la mente son las dificultades que puede estar pasando fuera de esa pantalla. Y lo digo así porque justamente Rebe y yo llegamos a la confianza de decirlo, ¿verdad? Lo que ven a través de las pantallas no es real, pero no nos vamos a enfocar en las demás personas. Aquí tenemos a una reina maravillosa, profesional, que tiene un mensaje que dar sobre el reinventarnos. Entonces, iniciemos con ese tema. Con toda esta carrera, cualquier persona diría es que es todo perfecto, o sea, le ha salido todo perfecto. Pero, ¿qué ha sucedido entre esos momentos que a vos te llevó a decir, hay algo como que no conecta bien? Creo que todos en algún momento en realidad nos preguntamos algo así, como hacia dónde voy o qué estoy haciendo. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Esto es lo que quiero o es lo que no quiero? De hecho, pensando acerca de eso, hace 10 años, cuando tenía 27, me pasó algo similar, que era cuando me dije como, ok, bueno, estoy muy bien en la parte de acá, pues profesionalmente, aprendiendo un montón y todo lo demás, pero ¿qué más realmente necesito o puedo dar? Eso también creo va por cada personalidad, y mi personalidad instantáneamente también es como ocupo estar aprendiendo y aprendiendo. Por muchos años también me pasó que yo decía, es que tal vez, ok, sé esto, pero no soy la mejor en esto, entonces está mal. No, o sea, no está bien porque realmente tengo que ser así como la número uno, ¿verdad? Y en realidad luego llegué a entender y tuve paz con eso, que en realidad uno puede hacer varias cosas y está bien. O sea, mientras uno las haga bien, ¿verdad? No es que tiene que ser así la número uno. Sí, exacto, ¿verdad? Pero llegan momentos de quiebre. Y también este año, que creo que ha sido acumulación de ya algunos años atrás, es donde también he tenido como ese quiebre, pero ha sido más que solamente decir como, ok, ¿qué es lo que ocupo? ¿Qué es lo que necesito? Ha sido sumamente profundo. Y han pasado tantas cosas complejas y difíciles de llegar a esa parte de reinventarse, pero es que no es solo, digamos, en la parte profesional, es desde lo más profundo, o sea, emocional, personal. Cuando uno llega a preguntarse, tal vez no a todos les ha pasado o no les ha pasado aún, pero pasa en algún momento donde uno dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es Rebeca Jiménez? ¿Quién es Rebeca Jiménez sin esta carrera? ¿Quién es Rebeca Jiménez sin cualquier otra cosa o un reconocimiento? ¿Quién soy? Y es ahí donde realmente empieza esa transformación, digo yo, y empezar a cuestionarse
de realmente hacia dónde voy o qué es lo que estoy haciendo. Siento que esto no es lo que realmente necesito, o yo pensé que era de esa manera y ahora me di cuenta que no. ¿Cómo voy a cambiarlo? Tengo bastantes preguntas, iniciando con la primera vez que tuviste ese sentir, ¿cómo llegó a vos? Es decir, te levantaste un día y dijiste, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? De mi lado, cosas pasaron, no simplemente llegó. Y fue porque, normalmente yo decía, wow, todo sale, todo funciona. Para los que me conocen desde hace muchos años, siempre viene una Rebeca extremadamente positiva. Que yo llegué a entender que, bueno, existe un positivismo tóxico. Donde yo empecé a verlo fue cuando las cosas ya no estaban saliendo. ¿Qué es en tus propias palabras, qué es un positivismo tóxico? Porque yo también he caído en eso. Y es para mí, porque yo lo he sentido y es tal vez mi propia definición de positivismo tóxico, era cuando las cosas no estaban bien y yo trataba de taparlas con algo positivo, pero realmente no dejaba que todo lo que yo sentía saliera. Es decir, estaba usando curitas y las curitas se iban poniendo malas y yo tapaba la curita con otra curita y así hasta que se podría. Exacto. ¿Verdad? En realidad es básicamente eso, donde uno no quiere aceptar lo que está pasando y uno dice, no. Y es que hoy en día en realidad también nos han vendido mucho la idea de que es que uno tiene el poder de mentalmente, de que si todo sale y si va a salir y ok, uno vive en eso, ¿verdad? Y o sea, estuve ahí y yo siempre les decía, no, es que sí, hay que estar positivos, vamos, sí se puede. Y cuando algo yo sentía que iba mal, no, hay que tener esta mejor actitud, pero realmente hay cosas que tienen que pasar. Y ese es el problema, es cuando uno no abraza que realmente no van a pasar las cosas y como uno quiere y uno sigue intentando hasta que la vida ya uno le pone un muro y le dice es que no es así no es, y entonces uno vivía en un mundo básicamente pues casi que de fantasía donde sí, todo bien y todo se va a arreglar, todo va a estar bien y empezaba a tomar también decisiones donde decía no, es que es por aquí porque estoy positiva. No, y en realidad lo que venía uno arrastrando era más problemas al final. Ok, y mencionaste el quiebre. Bueno, me estabas comentando sobre que te conocían por ser una persona súper positiva, pero estabas cayendo en el positivismo tóxico. ¿Y cómo es que sigue? Y también en la parte de pues relaciones interpersonales, con amistades y así, que normalmente siempre era como cero problema, todo fluía súper bien, todo siempre súper alegre, ¿verdad? La persona, uno como, ay, yo siempre quiero estar alrededor de usted y todo lo demás. Creo que ahí fue donde empezó, donde yo me empecé a dar cuenta que realmente, ahí no me había dado cuenta porque esto creo que ya lo resolví hasta este año, pero ahí empezó todo, donde yo decía, ok, bueno, realmente algo está pasando con las amistades y todo lo demás porque no era como tal vez yo lo imaginaba o como yo siempre me lo creía en la cabeza de que todo bien. Siempre, en realidad sí pasaron situaciones con amistades donde no fueron lo mejor, pero yo decía, no importa, esto está bien, no me hace mal a mí, pero cuando me llegué a dar cuenta era que realmente a mí me manejaban la vida. Y cuando yo me enfrento a eso, no supe cómo manejarlo porque ¿Puedo preguntar cómo viste que te estaban manejando la vida? me empecé como a notar que estaba repitiendo patrones en situaciones, como por ejemplo que yo necesitaba siempre la guía o la aprobación de mis amigos o inclusive familiares. Sentía que no era capaz yo de poder decir como esto, o que pensaba que sí, pero al final en realidad era como que siempre buscaba que alguien dijera como, no, sí, por ahí eso. Esa aprobación como decir sí. Sí. Todo bien. Sí, digo yo. Y cuando más bien alguien llegaba y me decía como, no, es que no es ahí. Usted tiene la razón. O sea, yo ni siquiera la cuestionaba. No cuestionaba. Me llegué a acostumbrar a que realmente no hay un dicho, pero es una frase que uno dice como, yo la digo y sí la creo, pero verdad, necesito tener cierto límite. Como uno siempre puede aprender algo de alguien más. Y está bien, es cierto. Uno ocupa estar abierto, no hay que ser tan cerrados en ese tema, uno aprende de las otras personas, pero ¿hasta qué punto es aprender o que ellos le dirijan a uno la vida? Porque era esa parte donde yo decía, no, si esa persona a mí me dijo que no era así, entonces no es así, la que estoy mal soy yo. Y Rebeca iba ahí cambiando y basado en lo que los demás dijeron, no, sí, no, yo soy la que estoy mal, yo soy la que estoy mal. Pero al mismo tiempo, no, todo va a estar bien, porque así me dijeron. ¿Vos considerás que, viendo para atrás, tenías rasgos de una people pleaser? Sí, totalmente. Totalmente, y aquí tal vez voy a tocar un tema que es un poco incómodo. Yo soy
súper pro terapia, en realidad. Todo esto también me pude empezar a entender y verlo gracias a mis terapeutas, que son increíbles y han estado ahí para guiarme y apoyarme en esa parte, inclusive decirme, ok, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No solo decirme ellos como, bueno, hay que hacerlo, sino, vos podés. Y en esa parte, es como, se me fue la idea. Ya me acordé. Hay que tener un balance en la vida. Yo crecí en un ambiente no extremadamente, pero sí bastante religioso. Cuando uno crece en un lugar así, a uno básicamente le enseñan a poner la otra mejilla siempre. Y que hay que aguantar esto y que hay que aguantar lo otro, que realmente no está bien sentirse de cierta manera. Y yo entiendo que no en todos los lugares es así, pero en en el área donde yo crecí, en realidad a mí sí me decían, tenés que seguir aguantando esto, no te puedes quejar, tenés que sonreír y seguir. No podés sentirte mal, tenés que estar agradecida. Entonces, al acumular todo eso, a mí me costaba ver esa parte de cuestionamiento, de saber que realmente, o sea, si uno no quiere, está bien, no pasa nada. Hay veces donde uno está molesto y no está agradecido y no está mal, o sea, no es como que cada quien cree en lo que quiere, pero por ejemplo yo, que Dios se iba a enojar o algo así porque yo estaba siendo mal agradecida. Entonces, el acúmulo de todo eso, claro que genera esa parte en uno donde uno se vuelve una persona muy placentera para los demás. Sí. Entonces, bueno, identificaste el tema de las amistades. Ahí empieza todo. Y ahí empieza que la Rebe que se está cuestionando su vida, sus creencias, su personalidad, su persona. ¿Qué sucede luego? Ahí es cuando empiezo. Aquí estamos bien. Es en la parte donde Si vos lloras, yo... Ay, todos llorando. Bueno, voy a tomar un poquito de té. Adelante. Es donde yo siento que me empecé a perder y también ya no entendía cuál era mi esencia porque eran tantas cosas pasando en ese momento o es duro afrontarse a las cosas que tal vez uno no quiere escuchar. Hay personas muy buenas lidiando con eso, más bien les encanta cómo escuchar. En algún momento de mi vida, profesionalmente hablando, yo siempre podía recibir ese tipo de feedback y yo es como, no, todo bien, voy a mejorar. Pero ya cuando es algo tan personal y que llega y le digan a uno como, no, mira, es que de ahí, vos en realidad no has estado manejando tu vida como eso, son los demás y uno es como, yo pensé que sí. Y no, entonces es como que todo se empieza a caer, que la parte, en la manera en cómo uno se crió en esa área o la parte religiosa, en cómo eso a veces, muchas veces afecta, ¿verdad? Y entonces yo empecé a decir como, ok, entonces ¿en qué creo yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y cuál es la esencia de Rebe? Realmente yo vuelvo a ver atrás y yo era una persona que compartía un montón de cosas en redes y siempre súper alegre y todo el mundo me decía, pero es que ¿por qué comparte tanto? Tiene que ser un poco más privado. Y yo decía, pero no, ¿por qué? O sea, está bien, ¿no? Y sí, esta parte de que tal vez, ¿verdad? Mucha gente pues... Entiendo, hay cosas que no son reales o falsas, pero yo nunca lo veía así, yo me mostraba como era y no es que estaba maquillando y diciendo, pero como era tan alegre, positiva, pues yo lo veía normal, pero bueno, sí, algunas personas tal vez no lo podían tomar de la mejor manera. Pero yo me empecé a cerrar y empecé a cerrar mi núcleo también de las personas que quería que estuvieran cerca. Entonces todo empezó a cambiar y yo no sabía qué estaba pasando, no sabía hacia dónde ir. A los meses pierdo un trabajo, que era el último trabajo en el que estaba súper bien. Y bueno, en realidad fue bueno, ellos me reconocieron como los 13 años que estoy con la empresa. 13 años. Y cuando llega eso, yo dije, no, todo bien. O sea, yo me acuerdo que antes yo podía conseguir un trabajo en 7 días. Pasó un año. Y fue muy difícil porque ya, digamos, personalmente las cosas no estaban como muy bien. Inclusive en la parte de... digamos, ¿cómo se dice? Médicamente hablando, no, todo mi cuerpo empezó a reaccionar a todo eso. Claro. Porque también unos años atrás había pasado por un episodio bastante difícil donde le dediqué un corto tiempo a estar mal, pero yo dije, no, es que yo tengo que salir de esto, yo tengo que salir de esta mierda, yo no puedo estar así. Yo no sabía lo que era entrar en depresión, estar realmente en ansiedad. Sí. Y en ese episodio que había pasado hace muchos años atrás, que a mí me costó montones, yo decidí, yo dije, no, yo salgo de esto. Entonces realmente ni siquiera le di el tiempo de poder sanar esa parte. Entonces todo se acumuló. Claro. Y estando ahí... Eran años de sentimientos no gestionados. Correcto, porque
Según yo, no, yo iba a estar bien, todo iba a estar bien. Y en realidad pasé por un rush que hablando, ¿verdad? Con terapeutas así decían, era era mi manera de evitar, y era mi droga, entre comillas, donde yo, no dormía, tenía demasiada energía, o sea, fue muy extraño. En realidad yo decía, uy, esto ya no es para mi edad. Mis amigos decían como, ¿qué le pasa? Y a veces salíamos y decían, ya hay que ir a dormir, y yo, no, ¿cómo? ¿Aquí amanecemos? Y todo el mundo, ay, quiero tener energía a esa edad, y yo, sí, yo no sé qué es. Pero entonces cuando ya eso acaba, cuando ya esa energía acaba, entonces el cuerpo también reacciona, empiezan a salir cosas que no estaban antes, mi energía ya no era igual, para nada. Y yo solamente quería pues dormir, la parte de la tiroides ya no me estaba funcionando como tenía que. ¿En serio? Sí, de hecho, fui a muchísimos exámenes, muchas cosas, porque yo decía, no, es que en serio está pasando algo. Y fue como periódicamente. Ajá. Y hasta cuando llegué donde ¿cómo es que se llama? El endocrinólogo, él me dijo, es que no, realmente yo no la puedo medicar porque la hormona que no me está funcionando es la del cerebro, no la del cuello. Y me dijo, no, es que esto es algo con respecto a la depresión. Usted tiene que manejarlo de esa manera. Si yo le doy pastillas a usted, en realidad usted, más bien lo que voy a hacer es ser adicta. No adicta, sino, me disculpan la palabra, joderme, básicamente. Sí. O sea, realmente yo Sí, necesitaba. te va a joder, sí. Y enfrentarme a eso y verme como que realmente me estaba hundiendo, un día, yo decía, no. Cuando estoy en el proceso de intentar buscar trabajo y no salía, ahí fue donde también todo se empezó a apagar, porque yo decía, ¿cómo es posible que no pueda encontrar? Y me encontré con lugares donde realmente me pedían, pues, un bachi. Y sí, yo de hecho, bueno, luego eso no lo mencioné, pero también pues estudié en técnicos, tratando de sacar certificaciones y cosas así, pero en ese momento no eran suficientes. Entonces, ¿qué decía uno? La verdad es que no soy suficiente, ¿verdad? No tengo lo que se ocupa en este momento, no estoy logrando salir. Tenía toda la experiencia en muchas cosas, pero para otros era más importante eso, otras, El papel. el cual lo entiendo y está bien, o sea, pero estaba llegando a un punto donde realmente pues ya no lo estaba logrando. Sí. Y entré en un momento de una nube oscura, donde cuando me empecé a alejar de todos, porque como ya había empezado a cerrar mi núcleo, de todas maneras ya casi tenía muy pocos, el que actualmente, bueno, mi esposo, ¿verdad? Era el único que estaba y el único al que yo buscaba. Y él tuvo que tragarse todo eso y pasar ahí conmigo esa parte. Yo no quería escuchar a nadie. Siempre he sido, mi familia y todos hemos sido muy unidos. Yo no quería inclusive hablar nada con mi familia. Sentía que cualquier cosa que quería contar, porque intenté a veces contar, me sentía juzgada. Ajá. Entonces decía, no quiero escuchar a nadie. O sea, ya no quiero escuchar que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo sé que puedo hacerlo. ¿A vos no te molestaba cuando te decían, ¿y cómo va todo? ¿O cómo te sientes? Es como, simplemente no quiero hablar y ya. Sí, me costaba realmente. Y algo que más me costaba hoy en día un poco es con la frase de un día a la vez. Un día a la vez. No. Ay, perdón, yo la digo demasiado. Yo creo que te la dije un día. Mi mamá, o sea, la amo. Mami la dice todos los días y le decía, mami, no, ya no quiero escucharla. Sí. Por favor, no. Ay, Rebe, yo me da mucha curiosidad, pero ¿cómo lo manejaba siendo mamá también? O sea, yo no soy, bueno, es que pues yo no soy madre, pero yo me pongo a pensar y saber que alguien más está ahí esperando porque pues tiene que esperar o cuando digo esperar me refiero a una persona dependiendo de vos que está esperando a su mamá o a su papá y que simplemente nos ve como eso, como mamá y papá lo saben todo en este mundo, mamá y papá son superhéroes, mamá y papá lo tienen todo, ellos resuelven absolutamente todo, pero realmente somos mujeres, seres humanos que estamos pasando por una depresión. ¿Qué sucede ahí con la conexión entre madre, hija, vos, mujer con depresión? Era interesante porque yo intentaba ser funcional para ella, pero no era funcional para mí. Porque Mari se iba con su papá los fines de semana y ella se iba y nadie sabía de mí, pero yo no me levantaba de la cama por 3 días o 2 días. Fuera cosas. Y esos eran los momentos donde yo me dejaba estar porque era como que cargaba. Yo sí siempre he creído en la parte de educación de que uno no tiene que esconder las cosas, pero pues eso yo lo intentaba.
como estar ahí. No creo que estuviera de la mejor manera. Y muchas veces Mari me veía y me decía como, ¿por qué llora? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo me quedé sin trabajo, yo se lo dije. Y pues yo entiendo que también inclusive para ella pudo haber sido difícil en momentos. Yo en un momento ocupaba vender como una refri, no era era otra que yo tenía, y le comento un día a ella y le digo, Mari, ya vendí la refri. ¿Cómo? ¿Y a dónde vamos a poner nuestra comida? Y yo, no, amor, no la... Bueno, me decía, ¿verdad? Y ella siempre era como, y me preguntaba mucho como, ¿ya consiguió? Y yo, no. Y bueno, claro, eso, ¿verdad? Era difícil. Pero también intentaba como no agregar ya más de lo que tenía. Pero sí me afectaban cosas, inclusive cosas que ella dijera, pero es una niña. Sí. Una vez todavía no tenía trabajo y ella hablaba con sus compañeros y me contó y me dijo, que estaban hablando de que cada quien que tenía el papá. Yo dije que mi mamá era una pobrecita que no tenía trabajo. Y yo, ya pronto voy a tener. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de cosas aunque uno no crea. Ay, Pero uno está tan mira, o sea, sensible. los niños como absorben. En algún lado tuvo que haber sacado el pobrecita. Sí, no, exacto. Sí. Y pues ella vio, pero en realidad, la verdad yo no creo que fuera tan mal para ella. O sea, ella no fue como que pasó ninguna necesidad ni nada. O sea, siempre se buscó las maneras de que estuviera bien, pero en realidad la que me estaba perdiendo era yo. Sí. Y o sea, un punto donde yo lloraba todos los días cuando ella no estaba en casa, que estaba en la escuela, yo lloraba. Eran mis momentos de llorar y, o sea, lloraba todo el día. Llegué a un momento donde, o sea, no había ni 5 minutos de hablar con mi esposo y yo ya estaba llorando. O sea, no había pasado ni un minuto. Y le era como, bueno, es que verdad. O sea, intentamos hablar, pero solo lloras. ¿Por qué? Y yo decía, no. Entonces, estoy ya en esa parte. Mi terapeuta, pues, ya me recomienda a ir a un psiquiatra porque, o sea, era bastante... Pero por todos estos tabúes que uno tiene, que uno piensa que la gente, pues, entonces está así como que dicen que loca y que entonces verá sido psiquiatra y que todo lo demás. Porque yo ya no estaba realmente funcionando en el resto de cosas en el día a día. Me costaba mucho, me costaba el triple. O sea, yo pasaba así a la par de mi hija ahí, pero estaba como más en ida, ¿verdad? Que como activamente uno debería estar, esa energía que uno sentía, porque no tenía esa energía. Y me costó aceptarlo, ir. E inclusive no le comenté a muchas personas cercanas y a los pocos que comenté, a algunos fue como, pero es que usted no necesita eso. ¿Cómo va a ir? Usted lo que ocupa es estar más cerca de Dios. Y es difícil tener que escuchar esos comentarios porque en realidad, ok, sí, es importante la parte espiritual y todo lo demás, pero hay momentos donde la parte química simplemente ya no la está dando. ¿Y qué me estaba pasando a mí en el momento de eso que comenté? Cuando tuve ese adrenalina o ese rush de adrenalina, mi cerebro cuando se acostumbró a estar acá todo el tiempo arriba y verá como yo lo tenía activo. Entonces cuando yo empecé a sentirme ya a bajar las energías y todo lo demás, ya no estaba generando esa dopamina, esa serotonina. Claro. Entonces yo ya no tenía dónde agarrar. Y algo que siempre se habla y dicen es en la parte de ejercicio. Y sí, uno ocupa hacer ejercicio no solo por verse bien y ver salud, sino, o sea, claramente por salud, pero digo, no solo como estéticamente hablando, sino porque oxigena el cerebro. Y eso es lo que ayuda a que uno pues esté un poco mejor o más lúcido, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene ganas? O sea, yo no podía. Y tenía acceso de poder ir a caminar, o sea, estar bien y bueno, también comentarios, ¿no? Como, ay, bueno, pero es que usted está esto y no está ahí postrado en una cama, vaya y haga. O sea, no había manera. Y también es que la lucha se presenta en muchas formas. Cuando hablamos de depresión, la gente tiende a pensar que es una persona postrada en una cama y habrán sus casos. Pero ¿cuántas personas no han estado ahí trabajando, dándola toda, mostrando la sonrisa y terminando su existencia? Sí, ¿verdad? De hecho, voy a hacer un Y todo el comentario mundo con eso. súper sorprendido, pero no parecía ni triste, no parecía ni infeliz. Y el tema es que no, esto no sigue un manual. No, sí, y es en parte también silencioso, porque por ejemplo, en el proceso cuando yo voy, que cada vez era como más oscuro en realidad, a veces intenté también como, ¿verdad? Las personas, algunas u otras, cuando yo no me había cerrado del todo a hablarlo, y el único comentario que recibí es como, es que no puedo con usted y con su vida, ocupa que usted ordene esto y lo otro, a mí me estresa. O sea, es como a todo mundo le pasa. Todo el mundo pasa por eso. Y ese tipo de cosas a mí me iban cerrando y me iban cerrando más. Y ok, yo entiendo, sí, mucha gente pasa por eso, pero no saben hasta qué punto es donde realmente uno se va
le va agregando más peso y más peso y más peso. Y escuchar ese tipo de palabras de que todo el mundo le pasa no es lo más empático de la vida para decirle a alguien en ese momento. Y ahí fue donde yo me empecé a cerrar más, a cerrar más. Hasta el punto donde yo tenía ansiedad social. Y yo intentaba, ¿verdad? Salir. No salía mucho tampoco, pero por ejemplo, tuve como por así decirlo, un simposio el año pasado donde yo fui y estaba ahí y yo dije, no, voy a estar acá. En medio simposio que estábamos charlando, yo sentía que ocupaba irme, que ya no podía estar ahí. Y me empecé a sentir mal y yo decía, bueno, no, es que la gente no se puede dar cuenta, ¿verdad? Pero yo quería salir corriendo. Entonces, yo sé que hay gente que en realidad uno los ve, pero en realidad uno no sabe todo lo que está pasando y lo mal que están. Y yo me sentía muy, muy mal. Ese día, de hecho, me regresé a casa. Bueno, ya no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Sí. Estuve ahí, salí y estaba una señora muy hermosa, me hizo como ride cerca a la casa. Y yo pienso que hay momentos donde pues también a uno intenta, como que la vida intenta, ¿verdad?, darle un poquito. Y me acuerdo que el comentario de ella fue como que yo sentí abrirme con ella un poco. Después, cuando antes de bajarme me dijo, gracias por decir seguir estando en la tierra. Y a mí eso me pegó tan duro. O sea, alguien que tal vez no me conociera me dijera, gracias por seguir acá. Y yo dije como, wow, ok, ¿verdad? Y eso obviamente a uno lo quiebra, porque de no recibir tal vez tanta empatía de personas más cercanas a alguien que tal vez ni siquiera está cerca de uno, supiera, ayudaba un poco. Pero era una lucha de todos los días. Bueno, el año pasado tuve la grata oportunidad de obtener un reconocimiento de líder emergente espacial. Y eso fue todo un proceso, porque en el momento en que yo apliqué, en realidad todavía no estaba tan en el momento oscuro. Recibí el apoyo de muchas personas, fue hermoso. Cuando se me dio, yo decía, wow, no puedo creerlo. Sí. Pero también, bueno, en parte fue como difícil, porque en esta industria es como que está mucha la parte de competencia, ¿verdad? Sí. Y de quién tiene más esto, quién tiene más títulos, como lo hablábamos antes, o reconocimientos. Y yo en realidad no es como que yo en mi vida he ido a buscar eso siempre, ¿verdad? Yo estaba sumamente feliz y agradecida, pero también me di cuenta de personas que decían como, ¿y cómo esta persona que acaba de empezar va a recibir ese tipo de cosas? Y uno ha estado acá más años, ¿verdad? Entonces uno decía como, ok, bueno, tal vez si me lo tenía que ganar o no, me lo merecía o no. Entonces esas cosas agregaban, ¿verdad? Pero cuando yo voy a recibir el premio, que fue en noviembre del año pasado, yo a ir a cuando estaba en una de mis peores crisis, por así decirlo. Y es cuando yo ya empiezo a tomar pues ese medicamento que me va a ayudar a sentirme un poco más activa o energética, básicamente. Y mi terapeuta me dijo como, vaya y nada más esté, o sea, intente hacer lo que pueda, no tiene por qué estar. Cuando yo llego al aeropuerto, estoy en una crisis, llorando al teléfono con una de mis amigas porque sentía que no podía, porque yo sé a lo que iba. Esos tipos de congresos, o sea, son pesados para alguna gente, pues, tal vez no tanto, pero dependiendo del background de uno, o por ejemplo, lo que yo estaba pasando en ese momento, que no tenía trabajo, que tal vez sentía que no estaba haciendo mucho, porque bueno, yo empecé a salirme de todas las cosas. Yo me tuve que alejar de los proyectos, inclusive de mi ONG no podía estar porque yo no estaba funcionando igual que antes, no podía. Entonces tuve que tomar la decisión de dejarlo y eso cuesta también. Hay personas que no quieren y le dan hasta el final, sí. No, yo puedo. O sea, ya en un momento dije, no, es que no puedo. Entonces yo me alejé todo. Y ir a ese congreso y llegar ahí sin realmente, pues no mucho que contar, era difícil. Y luego al día siguiente que había llegado la primera noche, recibí un comentario bastante difícil de procesar, porque era como, ¿y cómo entonces tenés esto si no tenés aquello? Para mí fue suficiente para estar 3 horas al teléfono llorando. ¿Eso fue un comentario que te lo dijeron ahí mismo en el evento? Y bueno, es como que uno comparte con personas y todos siempre están hablando de qué usted tiene, de cómo consiguió su beca o esto y lo otro. Y cuando yo empecé a contar un poco pues de lo mío y que tal vez, es verdad que bueno, que tenía mis certificaciones y todo lo demás, entonces sí, fue como que de esa parte de networking que estábamos haciendo salió el comentario. Y fue bastante difícil porque entonces yo decía, ¿para qué estoy acá? No soy suficiente, no tengo esto, no tengo lo otro, no entiendo hacia dónde ir o qué hago. Y fue una semana pues que tal vez todo el mundo decía, wow, fijo fue y la disfrutó demasiado. No es que fue lo peor porque no, nada más estuve. Y en realidad no lo recuerdo con dolor porque era con lo que podía hacer en ese momento. Era lo único que podía hacer y lo acepté.
y lo abracé como así eran. No, no me martiricé más de lo que ya tenía, pero sí se notó. Este año me topé con uno de las personas que había visto en noviembre y me vio y me dijo como, Rey, qué bien te ves. Y yo, ay, en serio, qué lindo. Y le hago yo, ¿por qué en Italia cómo me veía? No, se veía muerta. Y yo, wow. Okay. Sí, ya Estaba había... bien. Ya se estaba Se reflejando está todo. reflejando. Y era difícil porque yo también puse, y creo que esa es una de las partes donde uno no quiere admitir, yo puse como presión porque no quería aceptar todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando uno no acepta, es como que uno sigue diciendo, no, yo puedo hacer esto o lo otro, y no suelta. Y no empieza ese proceso de, ok, ahora, ¿en qué creo que es lo que quiero ser? ¿Hacia dónde voy? ¿Está bien empezar desde cero o desde nuevo? Digo, como de nuevo. Y yo no quería hacerlo. No quería porque también una parte mía no quería seguir conectando con ese dolor. Y este año en realidad creo que fue ya como la parte donde más me costó, por así decirlo, porque llegó un punto donde yo no podía, sentía que ya yo no podía, que yo inclusive había intentado a pesar de mi estado y todas las cosas de hacer esto y lo otro, pero yo sentía que internamente yo no estaba avanzando y también de que no tenía nada que ofrecer. Y que lo había intentado todo y me sentía abandonada por la vida. Nada estaba pasando, nada cambiaba, todo seguía igual, o inclusive peor. Rebe, ¿qué fue lo que vos llegaste a dejar de creer de vos misma para poder superar este momento, para poder avanzar? Creo que una de las cosas fue de que, y creo que esto fue lo que me ayudó después de unos episodios no tan buenos, ¿verdad? Fue de entender de que hay momentos en la vida donde tal vez, entre comillas, uno no tenga nada que ofrecer y está bien. Y uno no tiene por qué pensar de que uno vale algo o es algo para que las demás personas lo quieran o acepten a uno. Wow. Y yo creo que nosotros luchamos mucho con eso, como es que si no sigo en esta carrera, ¿qué va a pasar? Porque tal vez ahora no se alinea tanto en lo que queremos. Si quiero tomar esta decisión de salirme de este lugar o de este grupo porque ya no lo estoy dando, ¿qué va a pasar? ¿O voy a soltar algo que tal vez no tenía que soltar? Y empezamos a llenar y llenar el saco de cosas y pensamientos y todo, que al final es cuando pasa eso de que cuando ya la vida, por así decirlo, nos quita todo o no tenemos nada, entonces al final, ¿quiénes somos? Y en realidad, no necesitamos tener de nuevo un título, no necesitamos estar extremadamente bien, sonreír siempre o ser siempre full agradecidos para entender que tenemos personas a nuestro alrededor que nos aman tal y como somos nosotros, a pesar de que estemos cambiando, porque ellos entienden y creen en lo que realmente es uno al final del día, que es uno, o sea, una persona realmente que desea el bien a los demás, que no anda hiriendo a las personas o haciendo cosas pues incorrectas o tal vez no como se dice, adrede hacia los demás, porque hubieron momentos donde la verdad yo estaba enojada. Sí, que no querías agradecer nada, no querías... O sea, a veces te dan llamadas y me decían como, ¿y qué quiere agradecer hoy? Yo no quiero agradecer nada. Nada está pasando porque voy a agradecer. Sí. Sí, estoy viva, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Sí. Y recibía comentarios donde también decían como, ay, es que, o sea, estar cerca de personas que están peor que uno, por así decirlo, es la parte que a uno lo saca adelante. Y yo decía, así, entonces, ¿por qué ellos entonces están en estar? Entonces yo no tengo derecho a sentirme así, ¿verdad? Y era una constante lucha. Era, esto es un término demasiado generación Z, pero es muy adecuado al momento. Algunas personas hacen gaslighting. ¿Sabes qué es eso? Sí, es muy... Minimizar, minimizar tu situación comparándola con otras, yo creo que es algo que también la sociedad lleva arrastrando, es un hábito que la sociedad tiene para poder ayudarte a sentirte mejor, pero es un mecanismo automático que encienden y realmente no tiene ningún sentido. O sea, vos en este mundo sos vos, punto, sos tu situación y sos la única que sabe y entiende la intensidad de esa situación. Entonces, no hay que compararla, no hay que fingir en ese momento agradecer lo que no se agradece, no, o sea, es lo mejor cuando yo me he encontrado en crisis existenciales, en momentos emocionales muy fuertes, lo único que yo puedo hacer en ese momento es entregarlo todo, es dejarme ir por completo, porque no tengo y sé que no tengo control sobre las cosas que no tengo control.
La única cosa en la que yo podría tener control y entenderlo así es la actitud mía, digamos. La decisión que puedo tomar hoy, que puedo tomar mañana. Y cuando no tengo energía ni para tomar ninguna decisión, simplemente lo acepto y lo abrazo como es. O sea, no tengo absolutamente ninguna gana de nada, ¿verdad? Y hay un muchacho que me da mucha risa, creo que es Cristian Castro, que tiene Me encanta. una entrevista que dice, no hagas nada, pero ¿qué es no hacer nada? Pues nada, no hagas nada. Y le decían, ¿pero qué es hacer nada? O sea, ¿qué significa para usted hacer nada? Pues nada, pues te quedas viendo a la mesa, nada, no hagas nada. Ok, hay muchos memes de esto, hay muchos TikToks que se burlan de esto, yo me he burlado, pero realmente tiene sentido. Hay momentos en la vida donde no hagas nada, no hagan nada. Y como creadora de contenido, como fundadora ya de mi propia empresa, lo cual me hace sentir muy bien, pero hay también momentos, admito, que simplemente no quiero hacer nada. Y son momentos en los que pues más me encuentro a mí misma y de alguna forma también me cuestiono, ¿verdad? Y quiero llegar a ese punto con vos, en la parte de reinventarte. Lo que has pasado conforme ibas hablando y demás, podía conectar bastante con lo que decías porque he estado ahí, me he sentido así, he tenido gente a mi alrededor que actúa exactamente igual, entonces logro identificarme con toda esa situación. Sin embargo, lo interesante aquí es cómo se sale o cómo se lidia o cómo abrazas la situación y tengo mucha curiosidad por la tuya. ¿Cómo empezaste a tomar las decisiones para salir de eso, para avanzar o para cambiar? O sea, que ya entraste tal vez en un punto de conciencia, qué es lo que está pasando, quiénes son las personas que están a mi alrededor, que están de alguna forma también provocando esto o que me enseñaron esta parte que está sucediendo en mi vida. ¿Cuándo empieza el tomar la decisión para salir de eso? No sé si es una pregunta muy ambigua, pero de alguna manera siempre pienso que hay un principio de todo. Sí, creo que inconscientemente uno cuando va por ese camino van pasando cosas. Como yo no quería aceptarlas, algunas, y no me sentía bien escuchando a nadie, no pasaba, ¿verdad? Hasta el punto donde yo empecé como a decir realmente todo lo que tenía dentro, como a hacer conciencia exactamente de eso, ¿verdad? De llegar hasta un punto donde ya no sentía que podía hacer absolutamente nada más. Y cuando también me di cuenta que inclusive la persona que había estado más cerca de mí pues le estaba afectando y no podía ser ya tan fría o así, porque sí, hay momentos donde uno llega y dice, sí, pues que siempre me interesaba por los demás y yo qué. Pero en ese momento fue cuando yo empecé a ver o a hacer conciencia de que realmente estaba bien no tener nada en ese momento, estaba bien sentirme en la manera en que me sentía y que ocupaba abrirme en realidad un poco más a recibir ese amor, que sí hay personas que lo tienen para dar. Yo entiendo que también hay personas que a lo mejor realmente sienten que no tienen a nadie. Y eso debe ser sumamente duro. De mi lado, en parte, aunque yo tenía pues personas que yo las hice a un lado, algo que a mí me ayudó montones en realidad fue también mi terapeuta, que no me soltó porque, y yo entiendo pues es una profesión y gente, ¿verdad? Pero cuando hay vocación, se siente y se ve. Y eso a mí me ayudó en realidad a mantenerme y a seguir viéndolo. Y yo honestamente decía, no, es que yo siento que yo no estoy haciendo nada. Y en realidad sí estaba pasando. En cada pues sesión que intentaba tener, aunque a veces pasaba un poco más de tiempo, a veces no. O sea, yo llegué a un punto donde ni siquiera podía pagarla. Y mi terapeuta era como, pero es que no me tiene que pagar, acá estoy. Sí. Y uno recibir eso o recibir mensajes fuera de la sesión. A veces pasa como que, bueno, ahí nos vemos dentro de 15, 20. Pero en los momentos también difíciles así, pues ahí también tenía, ¿verdad? Alguien. Entonces, todo eso inconscientemente, al punto cuando yo ya llego, que yo siento que fue donde toqué fondo. Y que pasó un evento que es difícil con el cual lidiar y después uno se siente culpable, ¿verdad? Hay tantas cosas. Es donde ahí fue como que en realidad también hubo como un cambio. Un switch. Un switch. Cuando yo en noviembre del año pasado empecé pues con el medicamento y todo lo demás, ahí empezó un proceso también porque ahí realmente, o sea, yo lo escribo así, tenía una nube negra, o sea, encima, era una cosa que yo no veía nada y cualquier cosa que me dijeran, yo lo veía como un ataque.
Sí. Cuando eso empieza a tomar, que verdad, mi energía, un poco la felicidad y todo eso empieza a regresar, yo dije, ay, ya puedo ver un poco diferente. Mira, no era tan así como tal vez yo lo estaba viendo, porque yo me fui de un extremo a otro en realidad. Sí. También me fui de un extremo súper negativo. Y fue mi era más negativa de la vida. Y ahora no es que estoy volviendo a ser full positiva, no, soy más consciente. Sí. De que, ok, sí, hay que ser positivos y todo, pero en realidad también hay que entender que en realidad no todo a veces pasa. Y está bien y no necesito ir a demostrar que tengo algo para que alguien me acepte o, ¿verdad? Como para ser parte de algún lugar, que en realidad yo creo que muchos inconscientemente lo hacemos para poder pertenecer a un grupo, Para poder encajar. o sea, tantas cosas. Sí. Y honestamente uno no se da cuenta a veces de eso. Yo pensé que yo dije, no, yo soy así. Sí. Y en la última, una de las sesiones con mi terapeuta me dijo, mira, pero es que usted así es para que la aceptaran. Y yo, ¿cómo? Porque uno va implantando modelos o cosas que a veces uno ni se da cuenta. Sí. Entonces, es donde, en esa parte donde yo llegué, siento yo al fondo, las cosas también se empezaron a acomodar y pues pude conseguir un trabajo, al cual estoy sumamente agradecida. Y es cierto que la parte del trabajo y o sea, la parte, ¿verdad?, monetaria y eso, o sea, yo sé y entiendo y la gente dice, no, todo va a estar bien, pero eso a uno lo mata. Sí. O sea, yo teniendo a mi hija Sí. o bueno... Más teniendo dependientes, Ujú. ¿verdad? Rebe, esto de tocar fondo, cuando se toca fondo, empieza el proceso de salida por alguna razón, es como ya no hay otra cosa que suceda, o sea, ya Todo lo que baja tiene que subir. empiezas a acomodar las cosas, empiezan a acomodar las cosas también, Ujú. empiezas a tener otra visión y otra actitud ante la vida, empiezas a escoger a vos misma primero qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo realmente quiero, quién soy yo realmente, qué es lo que me define y cuáles son mis creencias sobre X, Y, Z. Empieza a pasar ese momento y te pregunto, ¿en tu caso fue un proceso bueno, parece un poco tonta la pregunta, pero en realidad yo lo veo como en dos partes. Toda la parte de llegar a tocar fondo y luego toda la parte de reinventarse. ¿Eso para vos fue cuestión de meses, cuestión de semanas? Creo que en algunas áreas fue cuestión de meses y en Ajá. otras de semanas, porque no todo pasó lineal. No todo fue como que cuando toqué fondo dije, ya, y todo está Ajá. genial, ¿verdad? O como, todo, entonces estoy reinventándome. Yo me venía reinventando y no me estaba dando cuenta tampoco. Entonces, hay momentos donde uno no sabe que en realidad uno sí está haciendo ciertos trabajos hasta que al final es como cuando ya empieza a hacer más conciencia y todo lo demás. Yo venía haciendo esos cambios, entendiendo hacia dónde quería ir, quién soy yo, en qué creo, qué es lo que realmente me interesa, qué es lo que no me interesa, ¿verdad? Con respecto a cómo me vean y todo lo demás. Yo creo que cada etapa en la vida de uno, 20, 30, 40, trae algo, ¿verdad? Y en los 30 uno aprende un poco también a ser un poco más valeverguista, por así decirlo. No 100%, me imagino que ya sean los 40, pero uno va camino a eso, ¿verdad? Y en ese periodo, y con todo lo que yo necesitaba ir pasando, se empezaron a reinventar ciertas cosas. Yo me las empezaba a cuestionar y decía, ok, me voy a sentar. Ok, ¿cuáles son los valores en los que yo realmente quiero tener? ¿Qué es lo que yo quiero seguir creyendo o ya no? Porque ya esa no soy yo. Y realmente, o sea, yo al ver hacia atrás, o las personas que me conocieron hace 1 año y medio, ya no soy la misma, para nada. Ya no tengo miedo de decir ciertas cosas, con respeto siempre, pero antes yo siempre, no, todo sí, no, usted tiene razón, no, ya no. Me siento libre, en potestad de poder decir ciertas cosas y entender que en realidad así funciona, ¿no? Y luego de eso también entendiendo el resto de valores en los que uno tiene, inclusive en el trabajo. Y es que así es como uno va entendiendo qué es lo que va cambiando de uno, que en la parte de cómo uno quiere hablar, en la parte de cómo uno quiere socializar, que tanto quiere compartir mi vida, que no, y está bien, si uno quiere hacerlo está bien, pero hay que entender cosas. Límites tengo, ¿no? Por eso, ¿qué límites? Porque, por ejemplo, Sí. en la parte de cuando yo compartía casi toda mi vida, todo el tiempo, yo era un libro abierto para todos, pero ¿uno realmente quiere que todo el mundo lea el libro de uno? Sí, muy buena, sí, muy buena. O sea, ¿a qué le estoy dando acceso a la gente? ¿Y para la qué gente y por siempre qué? va a hablar y todo bien, pero ¿para qué y por qué? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno empieza
a meditar, a cambiar, a entender. Estoy en proceso, ¿verdad? No, Eso nunca acaba. La belleza de hacer tal vez esos espacios, perdón, ya me estaba alejando mucho, con personas como vos, por ejemplo, es también tener la perspectiva como oyente de lo que sucede en otras vidas también, porque al final todos agarramos algo para nuestro saco. Al final. Y para quienes escuchan este episodio, tal vez, vamos a ver, aquí no venimos a conectar con vos, por más feo que suene. Aquí a mí ni a Reven nos interesa que vos hagas clic con todo esto. Este es un espacio donde simplemente somos reales, donde decimos lo que queremos decir, podemos decir lo que tenemos la oportunidad de tener una voz y una herramienta para distribuir esa voz y realmente es contar la verdad nuestra vida y ponerla en perspectiva entre nosotras. Si a alguien le funciona esto, genial. Si no, también genial, porque todos tenemos etapas distintas en momentos distintos de la vida, porque sí tiene que suceder. Por ejemplo, bueno, vos contabas en tu niñez el tema de la religiosidad. Como años después, eso te programa, de ahí tomas decisiones, inclusive tus relaciones interpersonales van muy amarradas a pues esas creencias de antes, ¿verdad? Hoy en día, con la etapa tan maravillosa, la verdad, porque yo la veo así maravillosa, el hecho de tocar fondo es una completa mierda, pero es maravilloso llegar a ese punto porque de ahí lo único que entra a tu vida es pura sabiduría. Y ese concepto de valeverguismo es muy real. Tal vez la palabra valeverguismo yo la siento muy pequeña para lo que realmente sucede en el cerebro de uno y en la actitud y en la personalidad. Pero creo que uno se empieza a bañar en aceite. Claro. ¿Verdad? Y realmente estamos en otra nota completamente distinta. Ya no vemos los insultos o las críticas como eso, sino simplemente palabras que yo decido si pasan por aquí o no. Si decido que esa persona simplemente ve un espejo de sí misma en mí o no, ¿verdad? Porque todas las personas siempre van a tener una opinión y está bien. Está bien, es inevitable. Ya al día de hoy, como toqué el tema de la niñez tuya de la parte de religiosidad, me lleva a una pregunta ya más al presente, ¿verdad? Después de todo este proceso que tuviste. Y es ¿qué cosas ya al día de hoy cuidas a nivel de creencias, a nivel de conciencia, para no volver a ese punto o no sentir que te estás traicionando a vos misma otra vez? Qué buena pregunta. Hoy en día sí cuido bastante como a las personas que le doy acceso a casi todo de mi vida, porque aunque en realidad siempre fue algo que con lo que yo estaba ok y hasta cierto punto fue parte de mi esencia, si realmente no quiero escuchar cierto tipo de cosas, así es cuando soy yo la que tengo que tomar la decisión de qué es lo que quiero cuidar, ¿no? Y el por qué o por qué dejo entrar. Hay un dicho hoy en día, o bueno, mucho, donde dicen es mejor que no cuente nada de lo que está haciendo porque si no todo el mundo le va a caer encima. O las energías. Sí. Y bueno, y si usted quiere creer eso, ok. Y si los otros no quieren creer eso, ok. ¿Verdad? Es como, ya a este punto de mi vida en realidad cuido mucho eso de, ok, cada quien tiene una creencia, pero ¿qué es lo que cree Rebeca? Ya sí. Ya no voy demasiado en la línea de, mira, es que realmente entonces es así. Realmente la verdad absoluta nadie la tiene. Y algo de lo que a mí me funciona no le va a funcionar a alguien más. Pero antes yo decía, no, todo lo que le funciona al resto también funciona. Y así no va, ¿verdad? Pero algo que cuido también mucho y estoy tratando también porque aún lo sigo trabajando es mi esencia. Porque hubo en algún momento donde me perdí y ya, bueno, claramente pues no me sentía yo, no sabía qué hacer, qué quería hacer y... ¿Tendías a cambiar de personalidad dependiendo de los ambientes? No eso, sino más como, o sea, siempre era muy constante, consistente en cómo yo me desarrollaba con cualquier persona, o sea, era siempre súper abierta, súper, ¿verdad? Pero hoy en día es más como que cuando empecé a perderme, porque me empecé a cerrar y yo nunca había sido así, era también súper negativa. Estoy como cuidando esa parte de entender de que hay cosas que realmente no van conmigo de ese lado, que yo en algún momento me creí que eran así. Y hoy en día cuido esa parte de tener mi esencia y que aunque a veces he recibido comentarios de que no, es que no tiene por qué subir eso aquí, allá. Ok, la que lo estás viendo soy yo, estoy diciendo soy yo y tengo paz con eso.
Y no me tengo por qué cuestionar de que, bueno, o estoy compartiendo demasiado o estoy compartiendo demasiado poco. En realidad no pasa nada, así es como, ¿verdad? Yo estoy decidiendo al final. Cuido mucho las personas que han demostrado que están ahí. Cuidas mucho. Ahora estoy teniendo muchísima más conciencia. En realidad, antes pues era en general con todos y todo, porque yo sentía una responsabilidad de que aquí que allá, pero al final en realidad uno tiene que ser un poco crítico y entender quiénes son los que han estado y quiénes no. Y hay que cuidarlos. Sí. Ay, es difícil porque a veces creo que inclusive a veces los que pueden ser un poco más cercanos son como los que se llevan un poquito lo peor de uno, por así decirlo, ¿verdad? Y realmente pues hay que dejar el ego y el orgullo de un lado y realmente abrazar esa parte. Me pasó donde en uno de los momentos, ¿verdad?, más oscuros, pues, pasó una situación donde a mí no me gustó, yo no reaccioné de la mejor manera, pero luego entendí que lo que ellos estaban haciendo por mí era que realmente venía de un muy buen lugar, de un amor que me tenían hacia mí y pues a mí me tocó disculparme a pesar de que yo era la que estaba hundida. Y es que esa es una de las cosas, ¿verdad? O sea, una vez está en lo peor y uno dice, está ahí en la mierda y aún así tengo que reconocer que estoy mal, qué pereza, Sí. ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estoy realmente tratando también de cuidar, o sea, se lo merecen. Rebe, para ir concluyendo el episodio, ¿hay algo que tengas por ahí que tal vez no has dicho todavía, pero querías compartirlo? Y también un mensaje, vamos a ver, aquí nosotras no venimos a inspirar a nadie. Realmente ese no es el objetivo del episodio. Si se inspiran, de verdad me voy a alegrar muchísimo porque yo me siento así en este momento y estoy segura que no voy a ser la única. Pero realmente eso es un espacio más de ser nosotras mismas, de hablar cosas que son tabú, cosas que no se muestran porque estamos en este momento, vivimos en este momento una sociedad que sigue muy metida en todo lo superficial. Y hay que aceptar las cosas como son. Somos mujeres jóvenes que estamos tratando de vivir en un mundo siendo mujeres. Es bastante difícil y es bastante hermoso al mismo tiempo. Navegando, tratando de conocernos a nosotras mismas, tratando de entender qué queremos, qué necesitamos, qué debemos, qué no debemos. Y es complejo ser humano. Listo. Pero si hay algo que les puedas compartir a quienes nos estén escuchando como último mensaje para que lo mediten, ¿qué quisieras decirles? Pues me gustaría decir que hay momentos en la vida donde uno cree que necesita seguir sosteniendo ciertas cosas en las que uno realmente ya no lo representan. Y es importante saber de que nos enfocamos tanto en realidad en lo que van a decir los demás que no nos preguntamos, no nos vemos hacia nosotros. Más bien estamos siempre pensando si la otra persona se va a ofender o cómo puedo motivar a la otra persona o cómo puedo hacer esto, como verdad, todo lo demás. Pero al final lo importante es realmente llegarse a conocer uno. A veces uno no se llega a conocer por eso mismo, porque uno está intentando estar bien en general o con los demás, que como uno no se pone en situaciones incómodas, no se conoce del todo. Y uno ocupa llegar a conocerse para saber y decir, no, es que yo no me soporto, la verdad, en esta área. Y está bien, en realidad uno no todas las áreas de uno son increíbles o lindas. Eso no es así. En realidad hay áreas de uno donde no son bonitas y son las que uno ocupa trabajar. Es en la oportunidad de trabajarlas. No se cierren. Y vayan poco a poco. Cada quien va a su ritmo y todo lo demás. Pero lo lindo de poder abrirse a eso es de que realmente empiezan a cambiar las cosas. Mucho va a ser horrible, no va a ser nada lindo. Pero en realidad no hay nada mejor donde uno esté en ciertas situaciones y uno diga, mira, hace unos años atrás hubiera actuado de esta manera, pero ahora actúo así y es porque realmente ha pasado por esa transformación, este cambio que me permití. Yo entiendo que hay edades donde uno en realidad se empieza a cerrar un poco más, aunque no lo crea uno, pero creo que los jóvenes hoy en día, chicos de 20 y 30, tienen muchísimo más acceso a material, a información, ¿verdad?, que tal vez nuestros papás. Y yo lo veo, o sea, a ellos les cuesta un poquito más como abrirse y aceptarlo, pero si uno realmente se abre y se deja llevar por ese camino, va a descubrir cosas increíbles, la verdad. No es bonito, porque en verdad, como lo dije, no es lindo, pero yo creo que al final no hay nada más bonito que llegar y decir como,
ok, pasé por esta parte, pero ahora entiendo el por qué. Aún hay cosas con las que yo he pasado que aún no entiendo por qué, la verdad. Pero creo que es porque no me he abierto lo suficiente para poder llegar y decir, mira, era por esto. Pero has tomado también una posición muy consciente Claro. para poder admitir esto. Y creo que eso es ir por un buen camino. Exacto, es verdad. Todo inicia en la parte que uno lo acepta, aunque aunque sea duro y difícil. Algo que también me gustaría mencionar es como, yo sé que uno durante la vida a veces uno se desilusiona muy fácil, ¿verdad? De las personas o así, y de estas personas con las que uno tiene a la par que están para uno, a veces uno inconscientemente no está tan presente o no las honra en el sentido como de celebrar su amistad, su relación, y creo que es algo muy bueno. Y no es por el hecho de que los demás vean y digan, uy, mira, es que tiene una muy buena amiga, uy, mira, tiene muy buen esposo. No, o sea, es como, ¿qué si estamos ahorita en vida no lo hacemos? Muchas veces cuando las personas ya no están, hay gente que se siente como muy culpable, que no dijo esto o lo otro. Y la verdad, ¿para qué cargar con esa culpa, verdad? Y todos dirán como que raro, porque está mencionando algo de la muerte, como que todo el tema. Pero es que en parte de todo ese proceso de hace muchos años atrás, yo tuve una persona que en realidad falleció y para mí también fue bastante importante, pero puedo decir que hoy en día en realidad yo no me quedé con nada y pude como compartir todo lo que sentía en ese momento. Hay gente que hoy en día le da vergüenza. Yo entiendo que ahora o sea, es difícil en este momento la vida en las relaciones en el sentido de que dicen, no, es que no voy a mostrarlo porque luego pasa algo y qué vergüenza. Y no lo disfruta. Y ok, hay personalidades, hay gente que no le gusta, está bien, pero hay gente que ahora se mueve más por ese tipo de cosas que se guardan. Y es hermoso poder compartir, poder vivir ese amor y esas cosas. O sea, si realmente están en un área o en un momento donde uno se siente bien con energía, es lo más hermoso del mundo poder celebrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y realmente, o sea, inconscientemente uno le devuelve un montón. Entonces, no tengan vergüenza de hacer ese tipo de cosas y compartir y realmente honrar esas relaciones y esa vida de las otras porque es algo muy bueno. También debería estar agradecido. Rebe, a mí me encanta vivir y voy a aplicar justamente lo que estás diciendo en este momento. Te voy a decir lo que siento y lo que pienso de vos, porque este momento para mí es mágico. Te doy las gracias por haber venido, te doy las gracias por ponerte en una posición vulnerable, porque al final sí llegaste a abrirte a contar cosas muy personales, muy emocionales, y las personas que te conocen estoy segura que se van a sentir muy orgullosas de ver tu crecimiento, hasta dónde has llegado, y las personas que no te conocen, pues da igual, no mentira. Dan igual ustedes, no mentira. No. Las personas que no han tenido tal vez este contacto tan directo con vos, puede que algunas se sientan identificadas, y si sí, les invito a que le escriban a Rebe. De verdad que Rebe es una persona demasiado accesible, demasiado buena y demasiado linda, y lo que siento en este momento es pura admiración. Tengo 1000 preguntas más porque sos una mujer demasiado interesante. La forma en la que crías a tu hija también me parece demasiado interesante, hasta el modelo en el que ella crece y demás. En fin, todo lo que te engloba a vos, de verdad que lo admiro, y solamente espero poder llegar en algún momento de mi vida, tener la sabiduría que vos tenés, y te deseo todo lo bueno en el mundo. Y también parte de desearte todo lo bueno en el mundo es aquellas experiencias que te lleven a quien vos querás ser, y a esa persona, a esa mujer de la que vos te vas a sentir orgullosa cuando vuelves a ver atrás. Entonces te deseo todo eso y te doy las gracias por venir a este espacio tan abierto y tan vulnerable también al que nos pone, en creer también en el proyecto, para haber aceptado, y espero que sea lo primero de muchas otras colaboraciones que vayamos a hacer juntas. Y bueno, también gracias a La Resortera por darnos la producción, el espacio, y espero que esto no haya sido un episodio que les convenza a hacer algo en específico, simplemente que les haya dejado una pregunta, y es: ¿quién soy yo si no tuviera todo lo que tengo? ¿Quién es mi identidad? ¿Qué identidad tengo yo si yo no hubiera logrado o tenido todo esto que tengo? Porque de ahí viene, siento yo, que el núcleo de la esencia, porque tengas o no tengas, se te dé o se te quite,
pues sos lo que sos y somos realmente felices con esa versión. Entonces, bueno, espero que haya sido de ayuda y también haya sido un placer escuchado a Rebe. Para mí lo fue, sin duda. Así que nos vemos en algún otro episodio porque vamos a tener varios cambios aquí en Babalum y con el podcast. Nos estamos desarrollando muy rápido. Así que, bueno, probablemente vean otro formato pronto. De momento, quédense muy atentos al contenido que vamos a hacer y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Lo aprecio de todo corazón, no saben cómo. Los leo siempre, leo sus mensajes, los escucho cuando mandan audios, leo sus correos y de verdad que nunca pensé que fuera a crear el impacto que está creando. Realmente no, así que les agradezco muchísimo también por ese amor. Gracias, Rebe. Gracias, de verdad, yo honrada de tener esta oportunidad y a todos les deseo los mejores de los éxitos. Gracias.